Soy un alma libre, que juega con el viento, que enciende el fuego, que no le teme a las profundidades del agua, que es una con la tierra y conoce los misterios del universo. Esto es Linaje de Brujas, el podcast. Bueno, bienvenidos a todos a Linaje de Bruja, el podcast. Una creación de Noelia Echeverría y Liliana Ruga, madre e hija, que por primera vez estamos acá fusionando nuestras magias para traer a tema de debate, a mesa de debate, todas las cosas de bruji que nos interesan. Así que bienvenida, ¿querés presentarte? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿como bruja o como persona me presento? Como vos quieras. Bueno, soy Liliana, tengo 59 años, hace 40 que me dedico a todas las temáticas, diferentes temáticas, hoy en día conocida como bruja, de tarot, biodecodificación, numerología, péndulo, limpieza, bueno, un montón de cosas. Bueno, un caminito recorrido. Y les voy a traer a mi madre para que les enseñe cositas que está en esto hace un ratito. Y bueno, y estoy feliz de poder empezar algo que hace rato que estábamos pensando en hacerlo y que finalmente hoy se haya concretado y lo podamos llevar a cabo. En este año, el mago, año de los nuevos comienzos, dijimos a ver qué proyecto podemos traer porque siempre estamos haciendo cositas juntas y siempre a nosotras nos gusta mucho comunicar, expresar, así que bueno, fue como traigamos linaje. ¿Y por qué? Linaje de brujas, ¿no? Vamos a contarles un poco a los oyentes nuevos oyentes, porque recién arrancamos en este mundito, así que apóyennos. ¿Cuál es un poco el propósito detrás de este podcast, ¿no? Que surgió un día abajo de un árbol, ¿no? De una charla. ¿Por qué el nombre Linaje de Brujas? ¿Qué representa para vos? Linaje de brujas es porque, bueno, el tema de estas percepciones y estas temáticas, pongámosles mágicas, no empezaron conmigo en el linaje o en la familia, sino que vienen de mis ancestras del lado paterno. O sea, mi tía, mi tía abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela y más para arriba eran brujas. Entonces, bueno, por eso el nombre de Linaje de Brujas. Y vino en nuestra descendencia y sigue esta descendencia. Sí, yo siempre digo que cuando era chiquita, a mí me encanta la figura de la bruja. Yo consumí mucho, hija legítima de los 90, consumí mucho Harry Potter, Sabrina la bruja adolescente, ¿no? Como todas estas series que giraban alrededor, o series, o películas, o libros, que giraban alrededor de la magia, de la hechicería, de todo lo que tiene que ver con esto que no se ve, esto que va más allá. Y claro, en mi época estaba hechizada para las más grandes, ¿no? Que era la que movía la naricita y hacía también su magia. Sí, bueno, mi marca personal es hechicera, o sea, hay algo de todo eso. Y al criarme en ese entorno donde desde las letras para mí la magia era algo tan cercano, yo siempre cuando era chiquita creía que vos ibas a venir y me ibas a decir que era bruja. O sea, como que yo esperé a los 12 la carta de Hogwarts, ¿no? De magia y hechicería. No llegó, claramente. A los 16 dije, bueno, ahora me dan el caldero y me dicen que voy a hacer... Tampoco llegó. Pero de a poquito vos me fuiste legando, ¿no? Me fuiste introduciendo en este mundo más de símbolos, de energía, de el tarot, de la magia, de descubrir mi propio poder, de evidencia. Por eso es como que también este linaje de brujas es como para introducir a más personas en estos temas, por ahí traerles esta información que quizás en nuestra familia está hace muchísimos años y no todo el mundo por ahí lo tiene tan cercano, tan a mano, aunque hoy en día se habla mucho de la figura de la bruja, pero hay de todo. Entonces traer esta información más curada, más responsable, ¿no? A la tribu que vamos a empezar a armar a partir del día de hoy.
Exactamente, esto de que ya no existe el caldero de bruja como uno lo tenía más de los cuentos y de la historia de antes, sino que es más desarrollar la percepción, la intuición, esto de poder tener telepatía, que es entender, o lo que mucha gente a veces piensa que esa empatía tiene en el fondo algo de telepatía. Es como yo puedo sentir o puedo saber qué te está pasando a vos o qué te está pasando por la cabeza. Eso más que una intuición es telepatía, ¿no? Es como hay muchas formas de poder conectar con el otro y que a veces ni siquiera sabemos o no las nombramos bien. También podríamos hablar un poco de eso, ¿no? De identificar qué cosa es determinada propiedad que adquirimos a lo largo del tiempo y que desconocemos que la tenemos, inclusive. Sí, totalmente. Y además, nosotras somos de un linaje de brujas, pero nuestra idea también es conectar con mujeres que quizás no son de familias de brujas, o sea, no tienen estos lenguajes tan habilitados desde chiquitas, como por lo menos, o sea, por ejemplo, me pasó a mí o también te pasó a vos en tu historia, y nada, y como darles la mano a que puedan despertar estos dones, ¿no? Darle la mano a que puedan hacerse cargo del poder y el potencial que tienen, porque ya vamos a ver que también la figura de la bruja en la sociedad es muy poderosa, es muy demonizada, es muy criticada, ¿no? Como tiene muchas aristas. El tema también es entender y aprender qué nos está pasando, porque muchas veces hay gente que es como que no potencia su caudal, o sea, con lo que viene, por desconocimiento. Qué sé yo, de repente tiene sueños premonitorios, pero tiene miedo porque piensa que hay gente que inclusive cree que ella misma los está creando y está fabricando algo malo, entonces tiene miedo a soñar, se van como limitando sus propias fortalezas, como digo yo, ¿no? Sus propias capacidades. Totalmente, a mí me pasó mucho esto de no, en un momento sí, limité mucho mis dones por miedo, no porque no tuviera el acompañamiento, porque vos siempre me acompañaste, pero bueno, uno es miedoso igual, ¿no? Tenías miedo a lo que veías, yo tenía a lo que mucho, podías ver. sí, yo tenía mucho miedo y a veces tenerle miedo a los dones es tenerle miedo al propio poder. Porque mucho tiempo, si bien no me arrepiento, porque creo que cada camino evolutivo tiene sus momentos y en ese momento a mí ser hiperracional me sirvió, pero todo el tiempo en el que yo me fui a la profesora, en lengua y literatura y a la estructura supermental, racional, analítica, incluso hasta en mis primeros años de bruja, vos sabés que yo era más la bruja ordenada, meticulosa de ver, o sea, como si yo lo puedo racionalizar, entonces está bien, si lo puedo estudiar, y creo que recién en los últimos años, a través de muchos trabajos de autoconocimiento, como dije, bueno, no, pará, hay cosas que me nacen naturalmente, que surgen en mí naturalmente y que quizás no se las puedo explicar a nadie, y no importa que no las pueda explicar, esto es un don y esto también es mi poder, y muchas veces por miedo negamos nuestro propio poder, nuestro propio potencial. Hay mucha gente que le tiene miedo a lo desconocido, entonces es lo que vos decís, si no está en un libro o si alguien no tiene un registro de alguna manera de esto, es como que, me están pasando cosas que no están escritas en ningún lado, que la gente normalmente no habla, sino que esconde, porque venimos también de esto históricamente, que todo aquel que tenía algún poder diferente era como el raro y hasta nos encerraban como locos, digo yo, el Borda está lleno de gente que la mayoría no está loca, sino que ha visto cosas que le descreen que ha visto por desconocimiento también de la medicina, que no entiende, que a mí me pasó. Yo le decía a mi psicóloga que yo veía a mi tía sentada en los pies de mi cama y ella me decía, vos no la estás viendo, vos estás soñando. No, yo estoy despierta, no estoy soñando. No, vos estás soñando. O sea, si no estás soñando te tengo que mandar a internar. O sea, claro. Entonces es como que vos decís, bueno, mejor me callo porque termino en el loquero. Entonces ese es el miedo, creo, a esto que vos decís de racionalizar. La mirada del otro y en qué lugar me van a encasillar, ¿no? Si soy la más que bruja, voy a ser la loca. Hoy en día, es como vos decís, está como mucho más aceptado el tema. Pero antiguamente, el que tenía esto de las visiones, mi papá, dentro de su propia familia, siendo hombre, decía, yo, el último tiempo, cuando estuvo la última semana antes de morir, tuvimos una conversación muy profunda y yo le pregunté a él, porque él era muy intuitivo, pero nunca me contó si había visto cosas, era más mi tía la que me contaba, porque las brujas son como más charletas. Ahora vamos a hablar de la diferencia entre bruja y magos, y los hombres también son brujos. Y mi papá me dijo una frase que yo dije, wow, dice, yo ni loco decía las cosas que veía, porque me iban a encerrar.
O sea, y viniendo de una familia de brujos, porque la parte ancestral nuestra es de su lado, sabía todas las capacidades que tenía, pero no es dentro de su familia, sino el tema de afuera. Y nunca lo contó, me lo pudo contar recién una semana antes de morirse. Por eso digo, cómo hasta en las familias donde esto estaba naturalizado, visto y que se entendía, el problema no era lo que uno llevaba, sino la mirada de la afuera. Era muy fuerte antes esto. Sí, no sé si te pasa a vos en sesión que la gente te cuente como, bueno, a mí me pasó alguna vez que vi a algo, no sé, o como que por ahí te parece una locura, pero vi tal señal, o vi a mi abuelo, o vi a mi papá, o arreglé. Y yo como, no me parece ninguna locura, te entiendo, como que sienten un lugar seguro también para contar. Totalmente. Eso. Y de hecho, mucha gente te pregunta, mirá, me pasa tal cosa, para que hasta uno le pueda explicar o interpretar qué es lo que le está pasando, y al comprender la gente entiende y baja toda esa temática negativa que le pone, porque si bien yo siempre explico esto, ¿no? Si bien ser bruja y tener diferentes, vamos a ponerles capacidades, no me gusta hablar de poderes, diferentes capacidades, es hermoso cuando uno la sabe usar. Cuando uno desconoce, te da como un poquito de miedo y un poquito de fobia, porque yo lo veo en la gente que hasta fobia, porque dice, ¿y qué hago con esto? ¿Lo tengo que tapar? ¿Lo tengo que esconder? ¿Me hace mal? Porque yo creo que soy yo. Hay mucha gente que, te vuelvo a repetir, me dice, yo creo con la cabeza esto que salió mal. Y en realidad no tiene que ver con eso. Uno ve bueno y malo y generalmente siempre se empieza por lo malo. Nunca vamos a arrancar por lo bueno, tristemente, porque es un aprendizaje y todo aprendizaje siempre empieza de lo malo hasta lo bueno. Es muy loco, igual como parece que te pusieran una prueba en ese sentido, porque yo también al principio veía un montón de cosas que eran feas y que no me gustaba verlas, o personas que no estaban en este plano, demás, porque bueno, mediums, ya hablaremos en un episodio, vamos a hablar de ser medium. Y nada, y como que después yo me bloqueé un montón porque me daba miedo, porque no quería, porque esto que vos decís, yo no le tenía tanto miedo al qué dirán, pero sí a volverme loca. Porque nunca estoy tampoco tan bien, ¿no? Como vengamos, que igual algún ruidito siempre hay en esta cabecita. Entonces era como, no, pará, si encima veo todo esto, me voy a enloquecer, o sea, me da miedo. Y sin embargo, después cuando pude volver a reencontrarme con mis dones, que yo tardé un tiempito, claro, hoy en día yo puedo poner mis dones o mis potenciales de bruja al servicio de otros y, por ejemplo, canalizar en mi cuerpo físico lo que le pasa al otro y hacer que de mi sesión se vayan con menos dolores o que se vayan, Dios, mi garganta, se vayan más liberados y no tan angustiados. Y para eso la curva de aprendizaje, Dios mío, me costó un montón, porque a veces también uno ve a la bruja que está pegada, que ya está no sé, ducha con sus dones, y no sabe toda la oscuridad que hubo que trascender, en el sentido de los miedos que hubo que trascender. A mí en lo personal no me pasó nunca. Bueno, vos por eso no, es que más... no, el tema es que no todas tenemos la misma temática, o sea, cada uno tiene su manera de aprender en la vida y desde ese punto es como diferente. A mí nunca me dio miedo, pero de repente yo veía cosas un poco más oscuras que las tuyas, porque yo tenía unas tías que hacían un poco de lío a veces, y así, qué sé yo. O sea, en nuestro linaje hubo brujas oscuras. No eran brujas oscuras, era que para la época, por ejemplo, ¿no? Ellas hacían espiritismo. Había un lugar donde se estudiaba. Eso es de una línea oscura. Okay. Ellas no es que tenían esa capacidad por sí solas, cosa que a mí sí me pasa que, o vos, que cuando veías la nena vestida de blanco que te da tanto miedo, eso es poder ver gente que no está en este plano, pero que uno no la llama. Eso está bien, porque uno no está llamando a nadie y no va a traer a nadie equivocado. Eso está perfecto. El tema es cuando nosotros queremos, por eso ese es el problema con esto otro, ¿no? Es como que queremos bajar a alguien que no tenemos que bajar porque nunca vamos a bajar a esa persona. Pero a mí no me dio miedo, al contrario, yo veía como cosas que me parecían a mi manera natural, pero siempre me parecieron natural. Yo estaba comiendo en mi casa y le decía a mi mamá que arriba había un montón de gente haciendo cosas diferentes y eran dimensiones, después me enteré. Y nunca me dio miedo. Es como que yo le llamo que eran como amiguitos imaginarios en ese momento. Nunca los nombré así, pero no me daba temor porque era tan claro lo que estaban haciendo y lo que estaba pasando. Eran diferentes épocas, estaban vestidos de diferente manera y no me estaban atacando o haciendo daño. Simplemente yo podía ver qué es lo que les estaba pasando en cada plano. Entonces era como ver una película pero sin televisión.
Claro. para ponerlo Sí, más o menos. Que igual eso también tiene mucho que ver con el tipo de bruja que una es, porque a mí no me gusta ver. Y es algo que no me gusta y no lo transo, no me gusta, no lo quiero, ya he decidido que ese... ¿Y por qué no te gusta ver? Me da miedo, no me gusta. No tengo problema en siendo medium, en escuchar. He canalizado las energías en sesiones de personas que ya no están en este plano cuando estaba atendiendo un duelo, o sea, no he canalizado, sino las he sentido, Sí. pero no me gusta verlos. Ser medium es ver y escuchar. Bueno, Yo puedo... yo no lo quiero ver. Bueno, eso es otro tema. Yo puedo elegir qué manera, Me quiero ver. y eso también es importante, que yo siempre voy a tener el poder de decisión. Tocaste un tema que es interesante. ¿Qué No, es no me esto? gusta Yo ver. puedo elegir como bruja o como capacidades, puedo elegir si quiero ver, si quiero escuchar, si quiero sentir en el cuerpo, esto que vos decís, yo siento en el Yo cuerpo. en el cuerpo te siento todo y no me molesta para nada. La gente a veces me dice, uy, te voy a recargar porque vienen con cada cosa. Y yo tipo, no, este es mi trabajo. Como yo canalizo en ese momento, mi cuerpo lo siente todo. Le digo, te duele acá, tenés esto, tenés lo otro. Yo termino la sesión y ya está, estoy limpia, no tengo nada. Como que ya he aprendido a ser canal de lo que trae el otro para poder como ordenarlo y poder traerles cosas. Pero, sin embargo, después no me quedo con eso. Ahí te voy a hacer una corrección que es re importante. Eso no es canal, es telepatía. Bueno, sí. Yo siento en el resonancia, cuerpo. Piscis, claro, Piscis. Es como puedo yo siento en el cuerpo lo que el otro siente. No, yo para poder identificar bien las cosas. Sí canalizás cuando te pasan info. Ahí sí es canalizar. Bueno, me pasan las dos igual, ¿eh? Sí, sí, me ya pasa sé. que me bajan info y que yo le digo algo a la persona como muy, que se la digo muy textual, de che, mirá, o me bajan imágenes, a veces me bajan metáforas, a veces me bajan una imagen como, digo, mira, estoy viendo esto, porque en eso sí, lo que a mí no me gusta ver es gente muerta, tipo a mí, I see dead people, yo no quiero, a mí eso no me lo den. Pero es muy personal. A mí, siempre que me pasó, me dio miedo. Siempre le tuve un poquitito de miedo a la muerte. Entonces es como algo de que mejor no. Yo te escucho todo. Hola chicas, primera vez que las veo, resuena totalmente. Siempre vi cosas y tenía miedo de decirlas. Vengo de una familia católica y otra parte cristiana. También ahora estoy estudiándome. Bueno, Muy bueno. un gran tema trae. Sí. Primera vez que nos ven porque es nuestro primer episodio, así que... Bueno, el tema del catolicismo también, ¿no? Yo nací en una familia donde era re católica, mi papá era monaguillo, íbamos todos los domingos a la iglesia, pero sin embargo, como él venía de una familia donde las mujeres tenían estas características, la verdad es que nunca me bloqueó eso. Entendía que no era del demonio, ni era malo, porque ya o sea, su bisabuela, su abuela, todo el mundo ya lo tenía. Y él veía que no hacían cosas malas, que al contrario, ayudaban y eran todas tarotistas también. Entonces es como que él no lo tomaba como algo malo, si bien éramos recatólicos, ¿no? Pero hay familias que son mucho más cerradas en la religión y sí lo toman como diabólico. Sí, porque aparte dentro de la figura de la bruja o de la hechicera también aparece como la malvada, la que hace cosas malas, la que hace trabajos de energía, ¿no? Como hay muchas cosas asociadas a el término que no tienen que ver con los usos que podemos estar haciendo nosotras. Y es exactamente eso, ¿no? Que lo ponen en algo diabólico porque ahí es donde se confunde esto que dijiste hace un rato, la diferencia entre ser bruja y ser mago. Que ahí está la gran diferencia y la gran ignorancia de la gente en general, y también es un método que le sirvió a la Iglesia Católica para dominar, ¿no? Y sacar a las brujas, que eran las que sanaban y las que no habría ido la gente a la iglesia a buscar alivio para su alma si hubieran existido las brujas, porque iban a la bruja te daba yuyitos, te hacía imposición de mano y te sanaba. Entonces había que correr todo eso para poder tener poder, ¿no? Ahí hay una lucha principalmente de poder. ¿Y por qué a la mujer poderosa, inteligente, libre, que tenía manejo de plantas, que sabía cómo curar, la demonizan, la persiguen, la encarcelan, la matan y todo el proceso que hace la Inquisición? Exacto. Claramente, porque vivimos en un patriarcado y en esos tiempos también la Iglesia Católica como organismo de poder, y bueno, obvio, no necesita gente libre, necesita gente sumisa, que eso no tiene nada que ver con Dios. Por eso también catolicismo y magia no son contrapuestas. Vos podés creer en Dios y igualmente ser una bruja, leerte el tarot, no sé.
De hecho, canalizar energía. Tenemos un sanador dentro de la Iglesia Católica que yo admiro, que es el Padre Mario, que él tenía la capacidad de sanar a través de las manos y la Iglesia Católica lo manda, bueno, a donde lo mandó pobre González Catán, lo sacaba de todas las iglesias y lo que le hizo es estudiar algo que tuviera que ver con la medicina para dejarlo ayudar a la gente desde el don que él tenía, que era la capacidad de sanar a través de las manos. Claro. Entonces es como entender esto, ¿no? Vos fíjate que todo lo que tuvo que pasar ese pobre hombre para poder hacer algo con lo que él nació, siendo que él quería pertenecer a la Iglesia Católica. Por eso digo que son compatibles. Totalmente. La Iglesia es como que lo divide, pero en realidad son compatibles. Bueno, él de hecho estudia psicología y es así como puede empezar a sanar gente, ¿no? Y se lo permite la Iglesia Católica. Claro. Pero bueno, es una guerra, una pelea que está como el demonio es el que el futuro o el que puede ver el futuro o el que te puede ayudar desde otro lugar que no sea la Iglesia y Dios y el acompañamiento, es lo negativo y lo que está mal. Sí, totalmente. Y de hecho, en la historia, hoy te lo venía leyendo porque yo estudié para este episodio, cositas también de la... O sea, a mí me interesa mucho como ver qué pasa en los relatos mitológicos, en la cultura, en la narrativa. Y, por ejemplo, en la cultura griega, Circe, que es una hechicera que cura con plantas, después se transforma con el correr del tiempo en los relatos, la van transformando como en una bruja mala, que hace cosas malas, como hay algo también de los relatos de las brujas construidos alrededor de la maldad, el caldero, ¿vieron con toda esa cosa de la verruga en la nariz? Aparte la bruja como vieja, fea, ¿no? Como... Que si vos te pones a ver el caldero, el que supuestamente era para pociones mágicas con uñas de gatos y cosas horribles, era donde se hacían los té. Sí. Eso era el caldero. Mirá qué simple y sencillo. Era la ollita donde ponías los yuyitos y hacías el tecito para sanarte. Y que hoy en día el caldero es, no sé, yo estoy tomando Reishi ahora para poder bajar la ansiedad a la noche. Y es también... pero también por qué nos castigan, nos persiguen, nos interrogan y nos quieren callar y mandar a la hoguera. Porque todo lo que tiene que ver con lo natural y con la sabiduría más ancestral está en contra del capitalismo. Totalmente. O sea, no solamente es contra el patriarcado, sino también contra el capitalismo. Y es la figura de la mujer libre, segura, bien poderosa, que es lo menos que quiere el patriarcado y el capitalismo. La que se la puede arreglar sin depender. Porque esa es la palabra exacta, la dependencia. Nos hacen dependientes de diferentes cosas. Si yo voy al campo y, o sea, la naturaleza me ofrece con lo que yo me voy a curar, después la capacidad de conectar con la naturaleza para también tener mi psiquis más sana y un montón de cosas, no habría un montón de temas que hay hoy en día en laboratorios para poder generar dinero, ¿no? Por eso nos persiguen y nos matan. Yo digo no porque, bueno, nada, soy mujer, además. Sí, y esto que también, ¿no? Hoy en día la bruja no es solo la que tipo, las mujeres somos brujas por naturaleza. Tenemos todas sexto sentido. Somos brujas, todas somos intuitivas, todas somos canal y todas tenemos como por algo, digo, las primeras mujeres las primeras brujas eran las que curaban con hierbas y las parteras y pero después, bueno, obvio, vino el patriarcado y dijo, no, el conocimiento es completamente masculino y de alguna manera hay que demonizar la figura de la mujer para sacarle poder. Y creo que ahora con esta reivindicación histórica que se está haciendo, cultural y política que se está haciendo ahora, estamos tratando de salir de ahí. Y porque además, vos fíjate que desde el patriarcado no estaríamos bajo regímenes que manejan hombres, sino que hubiéramos estado en un nivel superior las mujeres porque eran las más sabias. Total. ¿Me entendés? Entonces había que callarlas y matarlas, las que sabían, que no era que las que no las mataron y que las que eran madres y las que eran de la iglesia y demás no tuvieran capacidades. No lo decían, no, porque sabían que se podría armar un bolonqui en algún momento y dijeron, yo más vale me hago la Bobby, no digo nada, me callo, pero había cosas que hasta las mujeres, sabiendo que a ellas les pasaba y que ellas hacían, bueno, para que a mí no me manden a la hoguera, que la manden a ella, ¿no? Y nos empezamos a acusar entre nosotras también. No, y yo creo que de ahí, sí. yo creo que de ahí también nace esta rivalidad
que tenemos hasta la actualidad, que cada vez se ve menos por suerte, se está limpiando un poco esto entre mujeres, porque como los hombres no son la mayoría, somos la mayoría mujeres, numéricamente hablando, la única forma de dominarnos era llevar mujeres para su lado, para su bando. Totalmente. Entonces nos enseñaron a competir y a buchonear. Sí, porque las mujeres, siempre lo digo, cuando las mujeres nos unimos, armamos imperios. Y cuando las Totalmente. brujas encima nos unimos, cuando las mujeres somos conscientes de nuestra magia y nos unimos para ayudarnos, conquistamos el mundo. Pero claramente hubo toda una cuestión histórica de desprestigiarnos, de dividirnos, de ponernos a ocupar de cosas que no sé si eran tan importantes para los que nosotras venimos a hacer. Y creo que esto de la figura de la bruja también como la independiente, libre, que se la banca, que no le importa tanto como, y bueno, si me quedo sola y nadie me quiere, no importa, pero vengo a hacer lo que yo vengo a hacer, o que se banca también. ¿Qué es seguir a la intuición? Es seguir lo que dice tu cuerpo, que es para vos seguro, no lo que dicen los demás. Como eso de que lo estoy sintiendo en el cuerpo, lo estoy sintiendo en la conexión conmigo. Sería la pulsión de vida. ¿Viste cuando uno dice, lo siento en la central? La mujer, a diferencia del hombre, puede crear vida en sus entrañas. Eso también es una gran diferencia. Sí. Entonces tenemos ya de por sí un poder que, si vos lo pasás a la energía, vos cuando decís siento un poder en las entrañas, es lo que podés generar energéticamente también desde ahí. Entonces tenemos poderes muy fuertes las mujeres, que el hombre por más que quiera no los va a poder tener nunca. Tiene otras cosas, Claro, yo siempre sí, digo. no que lo queremos demonizar, no, obvio. el hombre tiene, yo amo la mirada de los hombres porque son objetivos, porque al ser el cazador tienen el objetivo, no se enredan, no se enroscan con determinadas cosas, salen más fácil de los problemas, porque ya tienen este temperamento y esta forma de ser. O sea, son buenos en otras cosas, Obvio, y está todo sí, bien. total. Pero bueno, no estamos hablando de eso, sino de la cultura, ¿no? De cómo la cultura, para llevarlo al machismo, tuvo que correr a las mujeres y bueno, y cancelar toda la creatividad y el conocimiento que tenían, anularlo o tratar de anularlo. Y te digo una cosa, hoy en día cada vez más los hombres están reivindicando la figura de la bruja, no todos, obvio, están los que nos odian y no nos dan ni bola. O los que no te creen. O los que no te creen, pero el hombre que sabe que tiene al lado a una bruja poderosa de madre, de hermana, de amiga, de novia, está como, y que lo aprovecha, se da cuenta del poder que nosotras tenemos, que es completamente diferente al de ellos. Sí. Y lo mismo, o sea, al revés, ¿no? Nosotras cuando podemos apoyarnos en sus habilidades. Yo estoy viendo como una tendencia, lo veo mucho en mis amigos, que es como mis amigos abren un negocio y la bruja de confianza les tira el tarot, les mira la energía, se fija si las cosas están bien, como eso antes no lo hacían y siento que ahora se están dando cuenta de que hay un podercito acá. Claro, es como, no creo, pero bueno, le están abriendo como la ventana, ¿no? Total. Todavía no entraron por la puerta grande, pero la ventana a ver qué pasa y están empezando a ver resultados y eso es como que los está convenciendo también. Acá dicen coincido, tenían miedo de la mujer libre sabia, soy reikista, totalmente. 100%, y por eso también esto de demonizarla, ¿no? Acá que yo te leía hoy que estaba leyendo sobre Morgana, que también es una bruja de la historia medieval, y decía, el perfil de una mujer sexualmente segura, inteligente y dotada de habilidades mágicas para la curación, se ha reimaginado de benevolente a malvada, pero sin perder su poder y sus diversos conocimientos. Los autores transformaron a Morgana en un remedio ruin y vengativo, obviando su independencia. Esto de cómo la historia y los mitos y los cuentos también agarraron esas figuras de magas, hechiceras, brujas, para transformarlas en una caricatura de la maldad. Uh-huh. ¿Y para qué? Para que nos tengan miedo, porque hasta el día de hoy hay personas que dicen, uy, me da miedo leerme el tarot, me da miedo hacerme una carta natal, me da miedo, no sé, ir a hacerme una limpieza energética, me da miedo la energía. ¿Por qué? Porque hubo una demonización construida socialmente, ¿no? Y construida con objetivos muy clara. Y también hubo gente que no era bruja real, sino que eran brujos negativos y oscuros que ensuciaron la cancha, o sea, También. hicieron cosas que no tenían que hacer, entonces la gente le empezaba a ir mal, tenía consecuencias por estas cosas negativas, en vez de sanar, les pasaban otras cosas, pero eso no es el brujo.
Esta vez lo que hablábamos el otro día, la diferencia entre la bruja y el mago. O sea, bruja es la que viene con conocimiento ancestral sin haber, yo siempre digo, yo no abrí un libro de brujería y sin embargo sé de todo lo que me puedas preguntar, lo sé. Y vos abrís cualquier libro y te va a decir lo que yo sé. Eso es conocimiento ancestral de bruja. Eso es una bruja. Un mago es aquel que tiene que ir a los libros o tiene que ir a rituales o tiene que pedir asistencias negativas y para poder generar algún tipo de poder o de movilizar energía de alguna manera, ¿no? Por eso son dos cosas diferentes. La bruja es la que tiene el conocimiento. Esto que vos decís, yo nací y de chiquita veo cosas, no leí libros, no escuché nada, pero a mí me pasaban determinadas cosas. Esto es ancestral, me pasa porque lo traigo, no es que lo leí ni escuché, lo traigo. Ahora, pero y acá te traigo un tema controversial, porque en el tarot hay muchas de las brujas como yo o vos, que somos brujas de cuna, que no estudian porque creen que como ya lo traen mirando unas cartas ya está. No. A ver, no, yo te lo traigo porque es controversial, claro, para que lo aclaremos. Son dos cosas diferentes. Yo estoy hablando de esto que hablábamos hace un rato de la pulsión. Yo siento esto que vos me decís, ¿no? Yo tengo una persona enfrente y yo puedo sentir lo que le duele, si le duele el cuerpo físico, si le duele, si se siente angustiada, si tiene miedo, si tiene dolor de cabeza, no sé, siento un montón de cosas. Eso es ancestral. Ahora, cuando yo tengo que hacer una lectura de tarot, lo que tengo que hacer es guiar a la persona en su camino y en su frecuencia. Para esto yo necesito una guía. ¿Que la podríamos hacer sin tarot? Sí. Mi abuela lo hacía poniendo un vaso de agua, ya no tiraba el tarot. O sea, te ponía un vaso de agua y te lo leía y te lo decía. Pero ya tenía el conocimiento ancestral y además no lo hacía que esto es lo importante. Mucha gente estudia hoy y ya está enseñando, que yo siempre digo. Si la gente supiera que si yo estudio hoy y me pongo a enseñar mañana, no a trabajar, a enseñar mañana, en vez de tener capacidad de almacenar conocimiento que me lo da la experiencia mínima que necesito, tengo un vaciamiento de conocimientos. Me voy vaciando literalmente. Entonces uno tiene que tener conciencia. Yo estudié el tarot. Yo estudié tarot 3 veces. El tarot, que son todos los tipos de tarot como nosotros enseñamos, ¿no? Y después el tarot egipcio. Lo estudié 2 años, o sea, estudié 5 años tarot y después me fui perfeccionando toda mi vida. De hecho, vos sabés que tengo una línea propia de corte de tarot, o sea, es como que hay algo que uno se va perfeccionando, no es que, porque lo traigo, hago la plancha y espero que me baje. No, yo ya sé que vos no pensás así, pero te lo traigo porque también vemos mucho en este rubro y en esto que queríamos traer también como la popularidad de la palabra bruja también llevó a la desprestigiación o desprestigiar la palabra, porque hay mucha gente que no trabajan sus dones, no estudia, no se forma, hace cursitos de 2 días y sale a decir soy tarotista, soy astróloga, soy bruja, y hay un conocimiento que vos lo tenés que sistematizar para poder acompañar procesos de otro que realmente sean transformadores. ¿Sabés qué es? Vos podés ser la bruja más poderosa que existe. Vos lo sabés porque a mí me pasa. Yo compro un libro, no lo leo, pero lo sé. Ella primero no me creía, después Dios fue que me pasa esto. O sea, leo 2 o 3 cosas, no es que no leo el libro, pero yo tengo una forma muy extraña de leer los libros, que es abro en el medio, en el final, y eso después se llama una lectura utilitaria. Bueno, no lees de corrido, sino que lees buscando, recabando la información. Y tampoco leo todo el libro. Y ya me viene la información ancestral que yo ya tengo del tema. Pero hay en temáticas que es donde yo trabajo con la gente, donde yo me tengo que perfeccionar y sobre todo, ¿para qué sirve estudiar? Por más que seas bruja, para ordenarte. Total. Ese es el tema. Yo puedo tener un montón de conocimiento, pero tengo que tener un orden. El tarot te pone orden en el conocimiento. Además de que te conecta con tu propia sabiduría, porque cuanto más vos conectás con el tarot, más perceptiva te volvés, más intuitiva, empezás a desarrollar los diferentes chakras que te hacen tener evidencia y bajar energía, o sea, canalizar energía y determinadas cosas. Entonces, son herramientas que nos ayudan a ordenar. Por más que vos hayas venido con el superpoder que quieras, o sea, que seas la bruja adolescente. Y eso para mí cuando vos te dedicás a atender personas es muy importante. Fundamental. Porque el orden
o sea, le da claridad al otro, que yo te ponía la otra vez el ejemplo de, no es lo mismo que vos invites a un amigo a tu casa y tengas la casa limpia y le des primero la cena, después el postre y que esté todo como con claridad, después el café, a que vos invites a tu amigo a tu casa y la casa esté desordenada y le des el postre primero y después le des el café y después le des la cena y después le des la entrada, porque se va a ir mareado de tu casa. Y cuando vos haces una buena lectura de tarot, que sea esquematizada, estructurada, que tenga orden, que tenga estudio, que vos estés ordenada para hablar, todo eso hace que el otro se vaya con claridad. Exacto. Y es muy importante, y sin embargo hoy en día veo gente que, Dios mío, hace unas cosas ya con el el tarot hecho que... de juntar arcanos mayores con menores te da de que no saben nada. Lo lamento las chicas que lo tiran de esa manera, lo siento en el alma, chicas, pero no es para ponerme negativa, sino para ayudarlas, porque estamos para ayudar. Eso es algo fundamental que creo que podemos decir. No queremos tirarnos contra nadie, ni queremos que nadie se sienta mal. Al contrario, queremos poder sumar un granito de arena para poder pulir algunas cosas que tal vez uno cree que está haciendo bien y es desde el desconocimiento que no lo estamos haciendo, ¿no? Total, e incluso también la idea es traer a la mesa a brujas que nosotras nos gusten y que con las que conectemos. Ya tenemos la primera bruja invitada para hablar de temáticas y abrir la mesa, ¿no? Totalmente. La idea acá es que esta familia se agrande cada vez más y que podamos traer otras voces, otras miradas, porque también no todas las brujas son iguales, hay distintos tipos de bruja, cada una tiene su forma, incluso nosotras que somos madre e hijas y que yo me formé con vos, mi forma es distinta a la tuya, Sí. y en muchas cosas yo hice mi propio camino, entonces recontra sí, Es que esto pero tiene sí que en lo ver... del orden, chicas, creo que eso es mi único no negociable. Esto tiene El que ver orden es también progreso. como con la personalidad. Vamos a hacer el tipo de bruja que tiene que ver o es afín a nuestra propia personalidad. Entonces, Total. por más que seamos madre e hija o hermanos o lo que sea, no tenemos la misma personalidad, tampoco No. tenemos la misma forma de ser brujas. Cada uno, depende de su personalidad, va a tener ese estilo de bruja. Sí, Y está buenísimo aparte. Y que también hoy en día, que ahora hay tanta bruja, el tener una personalidad marcada, yo siempre a mis chicas de tarot saben que siempre les hablo de marca personal, ¿viste? Y hoy cuando preparábamos el episodio yo te decía, vestite como vos como tu tipo de bruja, no la mía. La personalidad también es lo que hace que vos seas única. Ujú. Entonces a veces por copiar modelos de otros perdés lo que te hace única. Totalmente. Consulta, ¿entonces recomiendas hacer tiradas solo de arcanos mayores? No. Nunca una tirada de arcanos. No. El mazo tiene 78 cartas. Siempre se lee con mazo completo. Lo que nosotras predicamos es que las cartas se usen por separado, pero que uses las dos. Solo que vos, usando los dos mazos por separado, vayas sacando cartas. Lo que a nosotras nos vuelve loca es, y lo traje, o sea, acá ahora lo tengo desordenado porque lo traje rápido. ¿Vieron cuando agarran las cartas y mezclan todo? ¿Por qué? Porque cada mazo tiene su propia energía, su propia identidad, sus propias reglas, y cuando vos los usás separado, podés elegir dónde vas a poner el arcano mayor, dónde vas a poner los arcanos menores. Sí vas a usar los dos, pero cada mazo va a estar por separado. Además, si vos tirás mezclado, a veces lo que yo veo en este tipo de tiradas es que te dicen, ay, en la tirada salió un arcano mayor, ponele, o a veces ni siquiera sale un arcano mayor. Se están perdiendo un montón de información porque los arcanos mayores son como los que manejan, ¿cómo se llaman? Los que dirigen la batuta del tarot. Es como el que te da más información y a partir de ahí es que los otros acompañan y te terminan de dar la información. Y la información de esa manera es clara, que es lo que tenemos que intentar llegar al objetivo. Tenemos que ser los más claros posible para que nuestro consultante entienda y se vaya tranquilo. Si nosotros le damos una información confusa porque nos está faltando material, no porque seas una mala bruja, una mala tarotista, a eso quiero apuntar. No estoy criticando que no sepas leer el tarot, sino que te va a pasar, que te va a faltar información. Entonces es como, volvemos al orden, por algo hay un orden. Orden y progreso, chicas. Totalmente. Yo, por ejemplo, más allá del tarot, por ejemplo, en las limpiezas energéticas que hago, tienen un orden. Esto, bueno, mis limpiezas energéticas son personales porque bruja ante todo, pero también yo no es que hago una limpieza energética y empiezo hoy por un lado, mañana por otro. Todo tiene un orden, se empieza por un lado y sí o sí tengo que empezar por un lado porque así no me olvido y no se me pasa nada. Por eso es muy importante el orden en todo lo que nosotros vayamos a trabajar. En biodecodificación igual. Es como que tenemos que tener un orden. O sea, en cualquier técnica que uses, el orden es fundamental. No porque sea energía, es como
Puedo hacer cualquier Y cosa. sabes que yo noto, y me lo dicen mucho también porque doy clases hace mucho y yo hablo mucho con la gente en Instagram. Bueno, pero viste que yo hablo con la gente y siempre me dicen como, vos sos muy clara y sos muy ordenada y tus clases están muy bien estructuradas. Y en el mundito esotérico, la gente es más laxa, es más fluir, hacer. Y yo como, bueno, sí, fluir, hacer cuando estés intuyendo, no cuando estés Cuando ya estudiando. aprendiste. Claro. Fluí mira, yo estudié 3 veces porque mi profesora de tarot, no porque soy bruja y vengo de familia de tarotistas, no estudié, y mi profesora me decía, ella hacía tarot predictivo en ese momento. Imagínate que esto estoy hablando hace 40 años atrás, ¿no? Sí. Bueno, Un entonces temón ella, que vamos a traer predictivo versus evolutivo. ella hacía tarot predictivo. ¿Qué pasa? Yo siempre vi el evolutivo, en ese momento no se hablaba de lo evolutivo. Y yo veía más información de la que ella me daba, que era como muy esto es esto y esto es esto y no había más. Eran 4 palabras y se terminaba la tirada. Yo decía, pero a mí me viene un montón de otras cosas. Y yo con mis escasos años le decía a mi profesora, que era una persona grande con una sabiduría increíble, pero yo, todo así con miedo, pero yo veo otra cosa. No, vos tenés que leer. Así que yo estuve 2 años leyendo. El tercer año que empecé con ella me dijo, yo estoy haciendo algo mal, te estoy frenando la intuición. Porque vos estás viendo otras cosas porque tenés una intuición más desarrollada. De hecho, ella me traía gente que ella atendía para que yo le tirara el tarot y era increíble. Esta bruja en serio. Entonces me decía, no, bueno, está bien, olvídate lo que te dije y hacé lo que vos sientas. Pero una vez que yo estudié 3 años, chicas, no es que yo arranqué y dije, ¿sabés qué? No me importa nada lo que me dijo la profesora, yo voy a arrancar como... No. Y no es obediencia, es esto, es tener, yo llamo respeto, que es lo que no tenemos que perder, porque estamos usando herramientas que porque mucha gente no las respeta ni las tiene como, viste que uno habla de las ciencias exactas que son como más respetuosas porque uno las puede comprobar. En realidad el tarot, aunque no sea una ciencia exacta, no deja de ser una forma de transmitir, ¿no? O de aprender. Y entonces uno tiene que ser respetuoso con esto también y sobre todo con el aprendizaje. Por eso hay que estudiar. Y tal vez no tengo que estudiar una, tengo que estudiar más veces. Total. Y no está mal. No. A mí lo que me da mucho miedo es la gente que ni termina de estudiar y ya está tirando el tarot. No, a mí me da pánico. Eso a mí me da... Mala praxis se hace con mala esto. praxis y siento que ¿por qué? ¿Por qué siento que surge eso? Claramente hay un negocio dentro del tarot. Yo siempre hablo del negocio del tarot, de hecho, porque siento que soy dueña de un negocio que tiene el tarot como protagonista. Es que nosotras vivimos de esto. Exactamente, las dos vivimos de esto. Exacto. Hace muchos años. Lo que pasa es que en la de querer subirse al negocio del tarot, se mandan a hacer cosas para las que no están preparadas. Exacto. De hecho, porque ahora yo voy a abrir una membresía que se llama Familia de Brujas, en la que las voy a transformar, y las vamos después más adelante las dos, en tarotistas integrales, en tarotistas que tengan conocimiento de astrología, de numerología, de cristales, de un montón de cosas e incluso de cómo hacer negocios, porque obvio, no es que yo no quiero que la gente salga a hacer negocio con esto, todo lo contrario. Mi máximo deseo en la vida es que brujas poderosas y sabias ayudando a otras personas ganen bien. Pero brujas que tengan, exacto, brujas que tengan responsabilidad y entender. Yo siempre empiezo el curso de tarot diciendo, nosotros entramos al alma de la persona y lo más importante que tiene un ser humano es su alma. Entonces yo tengo que entrar como con algodones ahí. No puedo ir con 2 cositas que aprendí sueltas a meterme en un lugar sagrado. Esto es fundamental. Total. No estoy trabajando con cualquier cosa, con una piedra, que yo también respeto las piedras. No, estamos trabajando, o sea, que yo amo las piedras. Estamos trabajando con personas. Total. Entonces hay que tener un respeto y de esa manera también vamos a hacer mejor nuestra profesión. Y esto también te va a dar más ganancia el día de mañana. 100%. Vos que hace rato que trabajas de esto y yo que hace rato, a mí me vienen a tirar el tarot y no me dudan de lo que yo les digo. ¿Pero por qué? Porque saben que hay un respeto y que hay una trayectoria que avala ese respeto. O sea, yo trabajo, a diferencia de cómo se trabaja hoy en día, del boca a boca, porque yo trabajo hace 40 años de boca a boca, no existían las redes. Entonces todo el mundo que llega sabiendo que yo no soy una chanta, que yo no te voy a decir una cosa por otra, que no te voy a dar miedo, que no te voy a meter cosas en la cabeza para enredarte, sino que al contrario, vas a venir y vas a salir con una respuesta. Y eso es lo que sirve para poder vivir de esto. Sí, porque además vos entrás desprestigiándote a vos y no solo desprestigiás la
profesión. Totalmente. Que ya está bastante desprestigiada, porque ya hablaremos algún día de todas las cosas que se dice sobre ser bruja, Sí. sino que también estás desprestigiando tu nombre y tu marca personal, y es algo que después no es tan fácil recuperar. No. Y yo no digo que uno no tenga un periodo de aprendizaje, y obviamente todos arrancamos sin saber tanto como sabemos ahora, y hay una construcción y una curva de aprendizaje, pero una cosa es tener una curva de aprendizaje y otra cosa es ser tan irresponsable que haces un curso de 2 meses, a veces virtual, que yo doy cursos grabados, pero siempre les digo, después vengan a los espacios presenciales si quieren trabajar con personas. A mí me encanta que todo el mundo sepa de tarot. De hecho, les enseño tarot a mis amigas. Me encanta que gente use el tarot para su vida, pero otra cosa es trabajar con gente. Totalmente. Cuando vos vas a trabajar con gente, ética profesional, cómo abordar una sesión, son cosas que también se estudian y las tenés que estudiar de personas que sepan más que vos y que ya hayan hecho ese camino. Totalmente. Y lo que pasa con esto de la popularidad de la figura de la bruja, que yo digo, yo me hice muy, muy viral diciendo ahora son todas tarotistas, ¿no? No todas son tarotistas. Tarotista real es la que sabe hacer una lectura profunda, ordenada, prolija, transformadora, que realmente tiene transformación. No porque yo te diga, este es el 4 de copas, entonces estás como... No. Repetir significados de ser tarotista. Yo le por llamo ejemplo. tirar manteca al techo. Total. Es como que venís y te digo, ay, bueno, sí, hay gente que viene y me dice, sí, me dijo que se iba a morir alguien en la familia y yo ya no tengo paz desde ese día, pero a ver, No, yo y no te aparte puedo para decir. las cosas, la mala praxis que podés hacer. Totalmente, pero yo no te puedo decir, te va a morir alguien y mandarte. Porque la realidad es que no, y eso es otra cosa, no se puede hacer un tarot a media, con media información, la información tiene que ser completa. ¿Por qué dan media información? Porque no saben interpretar, porque no estudiaron. Por eso es importante el estudio. Y lo digo con 40 años de profesión, siguiendo, estudiando. O sea, no se termina nunca. Es como un médico, yo siempre digo. Total. Es como que te tenés que estar perfeccionando continuamente porque cambia la sociedad, cambia el individuo, la persona. Entonces también tenemos que cambiar nosotros en la lectura de tarot. No nos sirve una tarotista que lea como hace 30 años atrás, porque No, hoy en obvio. día hay un montón de cosas diferentes a lo que había ahí. Entonces es como vivir estudiando y aprendiendo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y Totalmente. creo que también eso es parte de la madurez. Lo digo como persona que acaba de madurar con sus 37 años, pero es parte de la madurez también que uno tiene como bruja, ¿no? El no tomarte ciertas cosas a la ligera. Yo nunca me tomé el tarot a la ligera, pero bueno, sí quizás me he tomado más a la ligera la energía. Yo capaz que hacía cosas que mi madre me decía que no haga y yo las hacía igual, porque uno cuando es más joven también a veces es un poco más inmadura y se manda algunas cagaditas a veces. Y creo que mientras vos vas madurando como bruja, también te das cuenta de el potencial que tenés, el poder que tenés y también el poder que tenés de hacer daño al otro si la pifiás. Si lo haces con irresponsabilidad. Eso, si lo haces Ese es el tema. total, si lo haces sin un marco. Claro, básicamente. porque volvemos a lo mismo, por más bruja increíble, vos podés ser la mejor bruja, no estoy dudando del poder de nadie, podés ser la más bruja de No, todos, total. pero si no le pones un orden a eso vas a ser macana igual. Por eso busquen mentoras si ustedes recién están arrancando en este camino de ser brujas del estilo que sea. Recién hablamos de ser bruja tarotista, pero vos podés ser bruja astróloga, podés ser bruja, no sé, más de flores de Bach, ahí que se conectó Dai, no sé, bruja reikista, bruja de lo que sea que hagas, biodecodificadora, pero siempre busquen mentoras. Con piedras, con cristales. Como sea, incluso podés ser medium. Igualmente Sí. hay mentoras, hay mujeres que se dedican a ayudar a bajar información, aunque no, o sea, aunque hayas nacido con el don. Claro, el tema del medium, por eso yo empecé a estudiar tarot, porque vos no sabés cuándo va a bajar. Claro. Alguien a decir, entonces no te podés vender como medium porque en realidad te estoy mintiendo, yo no sé si va a venir o no va a venir alguien a hablar con Bueno, vos y pero justamente esta persona. A lo Por que voy eso, es que sí hay gente que sabe por eso hacerlo y... por eso te estaba diciendo que con el tarot vos a veces tenés la información y es como también que le estás abriendo las puertas a esa alma como para que venga, pero volvemos al marco, necesito un marco de contención, porque no, tampoco es que sí va a venir y asegurarte, porque no es así. Porque si yo bajo a alguien, no voy a bajar nunca al que quiero bajar. Esto Ok.
Lo quiero dejar claro porque van a ser macana energéticamente hablando. Después se agarran cualquier cosa. Yo digo porque hago limpiezas y lo veo. Ok, bueno, lo que yo quería decir es, busquen mentoras, es decir, busquen personas que sepan más que ustedes para que acompañen la curva de aprendizaje, porque no pueden salir a trabajar con personas solo leyendo un librito o solo escuchando un podcast o solo, no sé, haciendo un curso de grado. Busquen la mentora que las acompañe a también tener su propia confianza. No cualquiera se banca una aquelarre, abrazado al sol. Un saludo, no, totalmente. Pero bueno, es esto, ¿no? También formar partes de aquelarres te ayuda un montón al momento de después tener que salir a trabajar de esto o vivir de esto. Sí, obvio. Bueno, es como vos tenés, yo siempre digo que nosotras es como que nacemos con los dones, las capacidades, hay que pulirlas. Sí. No, Total. es como un bebé que recién aprende a caminar. Somos torpes, todos somos torpes con energía sin saber cómo hacerla. Total. Entonces, lo que nos hace el estudio, aunque después cada uno encuentre su propio método, que esto es lo que yo siempre explico, yo te enseño los primeros pasos en el tarot, pero vos después podés hacer ya con información, con responsabilidad, con marco teórico, con una forma. El otro día yo le decía a mi alumna de tarot que me preguntaba, la mandé a hacer un ejercicio porque vimos los primeros 8 arcanos mayores. Entonces le dije, bueno, con estas 8 cartas vos sacá una carta a quien quiera de tu familia y tratá de interpretársela, como para poder conectar con el tarot. Y dijo, hice algo, no sé si está bien o mal, e hice una tirada con las 8 cartas. Se me ocurrió una manera y lo vi coherente, digo, me parece perfecto. Obvio. O sea, vos estás creando una manera de tu propia tirada y ahora tenés 8 cartas y le estás haciendo con eso. Vos después vas a aprender la tirada y le podés agregar de ir haciendo tiradas que a vos te vengan o se te ocurran. Y está perfecto, pero ya estás con un marquito de aprendizaje que te da la capacidad de poder hacer esto. Obviamente, y después cuando hace años, vos tenés tu propio método del corte. Yo ahora estoy armando mi propio método de biotarot, donde hago lecturas sistémicas, como medio constelando con las cartas, y lo estoy enseñando. Después, no solo podés armar tu propio método, sino que podés formar personas con tu propio método. Obvio. Porque cada una con las capacidades que tiene y las cosas que sabe, puede hacer eso. Pero bueno, todo lleva tiempo. Sí, yo siempre Hola, usé Dai dice, Olis Noé, sí, súper ayuda a armar grupo con brujis amigas, todo suma. Un poco la idea de este podcast, y ya vamos a ir cerrando, porque ya casi que terminamos. Ay, mira. Es esto, Bueno. ¿no? Empezar a generar estos espacios donde las brujas nos podamos juntar, hablar de las cosas que nos interpelan, que nos preocupan, que nos pasan en el ejercicio de nuestra profesión, que nos pasan también en el ejercicio de tener que salir a vender nuestros servicios, por ejemplo, Sí. que ya hablaremos en un episodio sobre eso, en esto de las redes, y la bruja de antes y la bruja más moderna. Y nada, como que siento que cuando las mujeres, como les decía, unimos fuerzas, literal conquistamos el mundo. Así que mi nueva batalla es que Olvídate. mi nueva batalla contra el capitalismo, pues yo siempre me sumo a batallas con cosas, es quiero ver mujeres cada día más poderosas, conectadas entre sí. Y dejar de pelear entre nosotras. Totalmente. Porque eso también se ve mucho en las redes, que se atacan las que son de una, que son de Predictivas la contra otra. las evolutivas. Una el otro contra día la me que no sé contestó, qué. yo a tu edad también voy a saber lo que vos, y no era tan menor que yo. Y no es un tema de edad, es un tema de estar abierto a escuchar y a no decir, bueno, esto sirve y lo otro es una porquería, ¿no? Es como, bueno, hay espacio para todos. El tema es el respeto también hacia la otra persona. ¿Cómo se dice? No me sale La colega. hacia la colega, exacto. El respeto hacia el colega. No necesitamos tirarle tierra encima a otro para poder brillar, porque eso claramente me está diciendo que en realidad yo no tengo el conocimiento suficiente para poder brillar sola, que necesito tapar la luz del otro, ¿no? Sí, Y es una total. tristeza eso, está... Que una cosa es debatir teorías o métodos, porque yo a veces sí me peleo cuando salen a decir cosas como que el futuro está escrito en piedra y el futuro es inamovible, que digo, bueno, no te estoy argumentando, no te estoy bajando el precio a vos. Yo estoy refutando, porque tesis, antítesis, síntesis, ¿no? En el mundo también existe el diálogo para refutar teorías. Entonces te estoy dando mi antítesis a eso que vos estás diciendo. No te estoy bardeando a vos. Entonces, también tener espacios de debate, y esto de el aquelarre, es también para... En el debate vamos creciendo todas. El debate es constructivo. Sí, con Y- respeto sí.
siempre. Y como dueñas de negocios, ponele en mi membresía, yo voy a poner mesas redondas de brujas, dueñas de negocios, donde hablemos un poco de los desafíos al momento de emprender, que siento que en esta trayectoria de 10 años emprendiendo sola, que por suerte y porque soy bastante inteligente, crecí un montón. Muchas veces, vos lo sabés, he querido tirar la toalla, he querido dejar, me he querido dedicar a otra cosa, he sentido que lo que hacía eran esfuerzos en vanos. Entonces digo, che, y si nos juntamos también a hablar de lo que nos preocupa, de lo que nos convoca, nos pasamos secretos, porque la bruja de antes, como que para ir cerrando con el tema también, ¿no? La fuerza de la bruja es que compartía la información con otras. Sí. O sea, ¿ves? Yo siempre digo eso del gesto que hace la papisa con el libro en el tarot de Marsella, que es como, lo que sé, te lo muestro. Te muestro el libro. Las brujas de antes lo que tenían era que si no podían con un caso, ¿no? Con una temática, llamaban a las brujas de los pueblos vecinos y se juntaban, se agarraban de las manos, por eso la red, que hablamos siempre de contención, que es tan importante, es como el poder de una no alcanza para esto, necesitamos el poder de varias, y entre todas sí podían juntar esta capacidad de energía que necesitaban para poder sanar y curar. Entonces, obviamente que nos tenemos que volver a esa esencia donde dejemos de ser enemigas y ser un poquito más comprensivas y ayudarnos básicamente, porque de eso se trata, ¿no? No estamos en contra de nadie, sino a favor. Y vamos a ser más fuerte cuanta más cantidad podamos ser. O sea, nos quisieron bajar el número, volvamos a conseguir ese número de brujas que éramos. 100%, y por eso también siento como cuando uno empieza a formar mujeres, ¿no? En el tarot, en la astrología, en la energía, en la biodecodificación. Nosotras, ¿por qué formamos mujeres? Si creyéramos que son competencia. Formamos mujeres porque creemos en que todo esto que sabemos que está buenísimo, lo queremos transmitir a más personas para que también puedan empezar a sanar gente y ayudar gente. Uno no puede con todo, hay que bajarse. Yo le llamo que son células. Total, es hay como que bajarse ir del ego. generando muchas lucecitas en diferentes lugares 100%. para que poder iluminar todo. Obviamente que no somos dioses y no podemos entrar en todos lados, entonces necesitamos que la gente también ayude, que todos nos hagamos cargo. Y está buenísimo para poder cambiar un montón de cosas. Y sobre todas las cosas para sanar. Sí, y no solo para sanar, yo estoy medio podrida de sanar, no quiero sanar. Yo quiero resolver y empoderarme. No quiero sanar, ya sané. Yo ya está. A mí el concepto de sanar a mí me tiene un poquito harta. Pero sí, para esto, yo lo que quiero es empoderamiento, ¿viste? Como ¿Y qué para sanar? este concepto. ¿Y qué te parece que es sanar? No, exactamente, pero voy a sanar como revolver. No, pero yo hablo de sanar porque cuando vos sanás una situación o algo que no está... Resolvés. Yo estoy hablando del tarot. Estamos hablando del tarot, no de la biodecodificación. Vos cuando ves las cosas con claridad en el tarot, sanás la situación porque la podés estar viendo, podés entender, te lleva a un montón de cosas que terminás empoderándote. Entonces está unido las sanas, no es que es sanar como vos lo estás tomando, viene de la mano. Sí, ya sé, yo sé dónde lo decís. A mí me pasa que digo, ay, me odio, viste, como hay que sanar, tenés que sanar. No, siento como hay que resolver y hay que ver las cosas de otra manera. Esto de también contarte otros relatos, contarte otras historias, ordenar, ¿no? El árbol, cosa que hacemos mucho. Haremos un episodio sobre biodecodificación, porque acá hay 2 biodecodificadoras. Y resolver. A mí me gusta mucho, yo siento que con todas estas herramientas no solo sané y me quedé ahí, sino que me potencié un montón. Como... Es que sanar es igual a resolver. Sí, pero ¿me entendés el concepto naif de sanar que se maneja la sociedad? Lo que pasa es que, bueno, sí, yo lo hablo desde nosotras, sí. Pero a lo que voy es, yo me peleo mucho con el concepto tenés que sanar, ¿viste? La tarotista que te dice, no, bueno, tenés que sanar. Decime cómo sano, cariño, no me digas tenés que sanar. Bueno, ahí está la diferencia entre evolutivo y el otro. El otro te dejó en banda y el evolutivo te acompaña en el proceso y te da opciones, porque también libre albedrío, ¿no? No te puedo decir como una sola opción, son varias opciones que te tengo que dar. Exacto, pero bueno, siento que la psicomagia y todo lo que nosotras hacemos, más que sanar, resuelve. No te digo, ay, ¿viste esto? No es lo mismo, te estoy diciendo que no. Sí. Bueno, esto va a pasar porque somos 2 personas re diferentes que tenemos concepciones de mundo distintas. Es que sanar te lleva a resolver, por eso una está... a mí me tiene podrida la palabra sanar. Bueno, no te gusta la palabra, no me gusta pero es lo mismo. Si yo no sano, no resuelvo, porque estamos hablando de emociones. Obvio, sí. Entonces no es
Sí, obvio. A mí me tiene podrida la visión naif de que todo hay que sanarlo, ¿viste? Como en algún tampoco vivo rota. En realidad con acomodar, con ordenar y con, ¿viste? Como entrar al inconsciente y purgar. Yo siento que ya está, como que parece que estás rota todo el tiempo en la sociedad con el sanar. No, que agarraron claro, la falta de herramientas a la hora de una lectura es tremenda. Total, no hay herramientas para acompañar y por eso ¿qué hacen? Te mandan a sanar, tenés que sanar. bueno, pero el tarot te tiene que explicar cómo sanar. A Nosotros eso me hacemos un refiero. tarot que te explica cómo sanar y te da eso me diferentes refiero. opciones. Por eso yo digo, cuando hablo de sanar es hasta, yo lo interpreto como hasta darte diferentes miradas, porque la persona a veces Total. está encasillada en algo, en un callejón sin salida, y en realidad tiene un montón de otras salidas que no está viendo. Entonces el tarot es esa herramienta. Desde eso digo sanar. Totalmente. No lo digo como Sí, lo ya que vos entendimos. decís. Bueno, terminamos como así somos, ¿eh? Así nos van a encontrar. Estos somos. Nos vamos despidiendo porque ya es momento. Dale. Les muestro la imagen que les decía de mujer compartiendo conocimientos, que es la papisa. La idea es recuperar esta figura de la maga, la bruja, la hechicera, la dueña de su poder. Hablaremos de todos estos temas a lo largo de los episodios. Nos pueden después ir dejando temáticas que quieran. Dale. Mi nombre es Noelia Echeverría, hechicera tarot en Instagram. Mi nombre es Liliana Arruga, Lilística en Instagram. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bienvenidas a nuestra familia.